0.25 por altura 0.50. De acuerdo a los datos del problema, me dice que el F' es igual, F'C igual 280 kilogramos centímetro cuadrado. El esfuerzo de fluencia Fy igual 4200 kilogramos centímetro cuadrado. Me solicita determinar si la sección de la viga está sobre reforzada o subreforzada y si satisface los requerimientos de acuerdo a la normatividad. Para ello, me dice que utilizará un área de acero, un AS igual a 6 varillas de diámetro 1 pulgada. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer en todo caso? A ver. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? La cuantía, ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Verificar el tipo de falla. Verificar el tipo de falla, porque me dice, se tiene la viga de sección rectangular mostrada en la figura con F'C igual 280. Determinar si la sección de la viga está sobre reforzada o subreforzada y si satisface los requerimientos de acuerdo a normatividad vigente. ¿Correcto? Entonces, Ingeniero, una consulta. A ver. En la sección de la viga, ahí usted nos hace mención de su altura, ¿no? Como se sabe que va a ser H, pero cuando usted hace su ejemplo, no sé si ese H va a ser peralte efectivo. Estamos hablando de altura, no estamos hablando de peralte. Ya, ok, me entiendo. Correcto. A ver, otra consulta. A ver, otra consulta. No aparece el cuadernito, Inge. A ver, voy a ver un toque. Deme un momento. A ver, ahora. ¿Aparece? No, No aparece, ingeniero. Inge. No, ingeniero. no aparece, ingeniero. No se ve, aparece, ingeniero. nada, negro está. Ya, esperen un momento. Mochex. Ahora. Sí. Ahora sí, ingeniero. Listo. A ver, me preguntabas y me decías si el valor que está acá, no es el peralte efectivo. Te dice que es el valor de H. H igual 0.50. Base igual 0.25. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero, sí. Sí. Listo. Me dice que el área de acero son 6 de diámetro 1 pulgada. Que el F' es 280 y que el Fy es 4200. Ahora sí. La primera pregunta es ¿cuánto vale el peralte? Igual signo de interrogación. ¿Cuánto valdrá el peralte? A ver. 45 centímetros, ingeniero. ¿Por qué? La altura menos el recubrimiento, que son 4 centímetros, menos 1 pulgada entre 2. Y debería considerar los estribos, pero no me los mencionan. Puedo considerar que es 3/8 del diámetro. A ver. Primera consideración. Ojo que estamos hablando acá de normatividad. Ya no es la pregunta que yo te doy el valor de DE y se acabó. Te doy la sección neta. La sección neta es 25 por 50. ¿Cuánto es el recubrimiento? ¿Cuántos centímetros? 4 centímetros. Para los bordes. 4 centímetros. A ver. Esta hoja no es, este es diseño en acero. Esta es la lista de concreto. A ver, Fasanando Cueva.
Fasanando Cueva. ¿Cuánto es el diámetro del estribo? Tres octavos. Me parece que sí, nos vamos a ver el próximo ciclo. Inocente Pérez. Inocente Pérez. Ingeniero. ¿Cuánto es el diámetro del estribo? Ingeniero, en la pantalla veo que usted le puso el diámetro del estribo 3 octavos. Eso me dijo Fasanando. Dígame si es correcto o no es correcto ello. El estribo se considera respecto al esfuerzo cortante. Creo que sí, nos vamos a ver el próximo ciclo. ¿Ah? Vuelvo con Fasanando. A ver, Fasanando, dime por qué me dijiste 3 octavos. Fasanando. Fasanando. ¿Qué pasó con Fasanando? Fasanando. Correcto. Dime, a ver, dime qué es lo que dice el reglamento. A ver, refréscale la mente a tu compañero inocente. ¿Qué dice el reglamento? Es de media, ingeniero. A partir de pulgadas se considera de media. ¿Qué número tomaste en cuenta? ¿Qué número tomaste en cuenta? Me dijiste el 18. Ya, indícame. Ya, indícame, a ver. ¿Qué dice el inciso B? ¿Qué dice el inciso B? Listo, para ahí, para ahí. Ojo, que yo les he dicho a ustedes, lean reglamento. Cuando te digo leer reglamento es que leas correcto y claramente. Léeme el 18.11.2. 18.11.2. ¿Por qué está mal? A ver, dime.
para elementos sometidos a compresión. No estamos todavía trabajando con elementos sometidos a compresión. Estamos trabajando con vigas, y vigas son elementos sometidos a tracción. ¿Qué debería indicar en todo caso? Y para ello, ¿cuál debo indicar? ¿Qué número? ¿Ya? ¿Qué número? A ver, Gama. Ingeniero, recién estoy entrando. Se me ha ido y... Recién estás entrando. Mejor que en tu casa a dormir ya. O sea, No te escucho. Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Con respecto a los estribos, ¿qué estribo voy a utilizar? A ver, ingeniero, un momento. 25 por 50. La medida, ¿verdad? La de 3 octavos. ¿Por qué? Tengo de 25 por 50. Dime. Te escucho. ¿Cuál es? A ver, dime. .10.5.1. Ya. Y te vuelvo a repetir lo mismo. Lee el 710.5. ¿Qué dice? El 7.10.5. Total. ¿Hasta cuándo más lo voy a esperar que sigan buscando? Por eso les digo, jóvenes, hasta el próximo ciclo creo que tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos todo este año y el próximo año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, por lo menos para que puedan encontrar todo lo que indique el reglamento. Y cuando les haga una consulta, sean muy claros en decirme dónde están las respuestas. Inge, el 21.4.4, elementos de inflexión vigas. Ya. Inge es media pulgada. Dime, a ver, ¿qué dice el 21.4? Elementos de inflexión vigas. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos en vigas. Díctame. A ver, los estribos serán como mínimo de 8 milímetros de diámetro para barras longitudinales de hasta 5 octavos de diámetro, de 3 octavos para barras longitudinales de hasta 1 pulgada de diámetro y de media para barras longitudinales de mayor diámetro. Ya, listo. 3 octavos para cuando es, este es menor o igual, este es mayor de 5 octavos y a la vez es menor o igual que 1 pulgada. Y media para barras mayores a 1 pulgada. ¿Listo? Ya está bien. Ahora sí. Correcto. Si estamos hablando de flexión, entonces debemos de recurrir necesariamente a todas las normas que me marcan en flexión. Si bien es cierto, es casi similar, sí, correcto, pero no me puedes confundir dos capítulos de normas distintas, porque la norma que me está indicando anteriormente se refiere para elementos a compresión, y estamos nosotros evaluando los elementos que trabajan netamente a flexión, como son las vigas. Entonces, de acuerdo al 21.4.4 nos dice: en ambos extremos del elemento debe disponer de estribos cerrados,
de confinamiento en longitudes iguales a 2 veces el peralte del elemento, medido desde la cara del elemento del apoyo hacia el centro de la luz. El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 10 centímetros de la cara del elemento de apoyo. Allá. ¿Cómo entiendo esa parte de la norma? Esa parte de la norma la entiendo de la siguiente manera. Me está indicando que tengo un elemento, este es el elemento columna, bien, este es el elemento viga, y este es el elemento columna. Entonces me dice que para colocar el primer estribo me da una indicación. El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 10 centímetros de la cara del elemento de apoyo. Significa que el primer estribo que yo voy a considerar, línea, este primer estribo que voy a rayar aquí, no olvidé cambiar de color. Este primer estribo que voy a considerar aquí lo tengo con rojo, no debería superar, debería ser menor, no más de 10, o sea, debe ser menor de 10 centímetros. ¿Correcto? Menor que 10 centímetros. Listo. Muy bien. Adicional a ello me dice, los estribos serán como mínimo de 8 milímetros. Entonces, tengo un diámetro mínimo que son 8 milímetros para barras menores o iguales a 5 octavos de pulgadas. Será de 3 octavos para barras mayores de 5 octavos y menores iguales a 1 pulgada. Y será media para barras mayores a 1 pulgada. ¿Quedó claro? Ingeniero. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro o no quedó claro? A ver, si no responden, no sé si están ahí, están en su casa, están durmiendo. Sí, ingeniero. ¿Quedó claro? Entonces, cuando me consultó su compañero, ¿qué estribo voy a usar? Voy a utilizar 3 octavos. ¿Por qué? Porque la barra que estoy verificando es de 1 pulgada. Por lo tanto, el estribo que debe estar confinando todas esas barras, el estribo que estará confinando todas esas barras, tendrá un diámetro de, ¿cuánto? Diámetro del estribo igual pulgada, a, ingeniero. ¿cuánto? ¿Quién me dijo media? Ingeniero, pero usted acaba de decir que si es aceros de 1 pulgada, el estribaje es de media. ¿Qué dice acá? Número 1, número 2, número 3. ¿Qué dice el número 3? Mayores a 1 pulgada. Mayores a 1 pulgada. ¿Qué dice el número 2? Menores o igual. ¿Qué dice el número 2? Menores igual. Mayor Que 5 octavos. mayor que 5 octavos y menor o igual a 1 pulgada. Entonces, ¿cuál tomo? ¿Tomo media? 3 octavos, ingeniero. 3 octavos. Entonces, ¿por qué me dice media? No, ingeniero, confundí el símbolo, perdón. Por favor, más atención. Y lo estamos leyendo, lo estamos sacando del extracto que me indica la norma. Y para que nunca se olviden, y vuelvo a preguntar y no me vuelan a otro rato erróneo, es el 21.4.4.4. Listo, ahora sí. ¿Ya estamos claros? Ahora sí pregunto, ¿cuánto es el peralte?
43.77 centímetros, ingeniero. Nuevamente hay un error. ¿Cómo has calculado tu peralte? A ver, me interesa saber este dato. ¿Cómo has calculado el peralte? A ver. ¿Peralte a qué es igual? ¿A qué es igual el peralte? H menos el recubrimiento menos la mitad del diámetro del estribo. Menos la mitad del estribo. La mitad del diámetro. O sea, para que te den punto G. La mitad del diámetro de la barra. H. Sí. Del estribo. Diámetro del estribo. No. Estribo ¿La transversal, ingeniero. Del acero principal. De la barra. De la barra. De una pulgada. acero La principal. barra de esfuerzo. Sí, de la barra. A ver, solo uno, a ver, por favor. A ver, Godier, dime la fórmula. ¿Qué es igual el peralte? Ya, H menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos la mitad del diámetro de la barra. Exacto. Listo. Entonces, ¿cuánto será la respuesta? ¿Cuánto sería la respuesta? A ver, Godier. Estoy calculando un toque, ingeniero. A ver. 43.78 centímetros. 43.78 centímetros. Cajas, ¿es la misma respuesta que te salió? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿no es para 4 centímetros en cada lado? Sería 8 centímetros de recubrimiento que se restaría. No. A 41.24, ingeniero, centímetros. 41.24. Ingeniero, 43.46 centímetros. Ingeniero, 41.24. Mal. $42.75, ingeniero. ¿Cuánto? 42.75. Mal. 43.77. Mal. 42.51. Mal. $43.778, ingeniero. Mal.
Ingeniero, ¿Se cansaron de adivinar? ingeniero, Dime, inocente. esas, como ahí dice que son 6 barras No en va a una dar, pulgada, pues. no va a dar, entonces, por lo tanto, Hasta que al menos uno me da la respuesta correcta. Correcto, inocente. Qué buena percepción que tienes. Si me está indicando que son 6 barras de una pulgada, ingeniero, 6 barras de una pulgada, distribúyame usted. Por eso me estoy tomando la molestia de dibujarlo a más detalle que en la parte inferior. ¿Cómo usted me va a distribuir las 6 barras de una pulgada para poder calcular el pedalte con la fórmula que me ha indicado Godier, la cual no es correcta? ¿Por qué no es correcta? Fuera correcta su fórmula siempre y cuando el acero esté distribuido solamente en una capa. Una capa. Si el acero está distribuido en una sola capa, la fórmula que me dio Godier está correcta, no hay ningún problema. Pero si el acero está distribuido en más de una capa, pues esta fórmula ya no es correcta. Entonces, como soy perceptible, me doy cuenta que me dice que voy a utilizar 6 varillas de una pulgada. Entonces la pregunta es, ¿cómo distribuyo las 6 varillas de una pulgada? Muy bien. Y entonces en ese momento me puse acá a dibujarle a ustedes 1, 2. Voy a utilizar nuevamente acá otra vez, voy a seguir dibujando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están mis 6 varillas de una pulgada. Entonces yo digo lo siguiente. Yo tengo que evaluar primeramente si esas 6 varillas de una pulgada van a ingresar en esa capa que me está indicando su compañero Godier para utilizar esa fórmula y que sea aplicable. Entonces yo tengo una consideración ahora en evaluación de base. La base es igual a 25 centímetros. Por lo tanto, yo tengo que decir, si la base es igual a 25 centímetros, entonces la suma de esta distancia que viene a ser recubrimiento, esta distancia viene a ser recubrimiento. Entonces diré 2 veces el recubrimiento más 2 veces el diámetro del estribo. Muy bien, acá diámetro del estribo y acá igual diámetro del estribo. Muy bien. 2 veces el diámetro del estribo. Más, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 varillas de diámetro 1 pulgada. ¿Correcto? Primeramente hasta allí, ¿cuánto suma todo ello? 2 veces el recubrimiento, 2 veces 4 centímetros, más 2 veces el estribo de 3 octavos. ¿Cuánto es en dimensión el estribo de 3 octavos? En centímetros. Cero punto su tabla, 0.95. 25. 0.9525 más 6 varillas de diámetro 1 pulgada. ¿Cuánto es 1 pulgada? 2.54 centímetros. Apaguen sus micros. Listo. Dime cuánto es esa suma. 25.145. ¿Cuánto? 25.145. 35. Listo, repíteme. 25.145. Muy bien. Centímetros. ¿Qué significa? Que la distancia de 2 veces el recubrimiento más 2 veces el diámetro del estribo más las 6 varillas de 1 pulgada suman una longitud total de 25.145. Pero, ingeniero, se supone que hay un espaciamiento mínimo. Hay un espaciamiento mínimo entre barra y barra. Espaciamiento que debe haber libre.
entre una barra y otra barra, mínimo. Entonces, ¿cuánto es el espaciamiento límite mínimo que debe haber entre barra y barra? A ver, Miranda. Miranda. Dije, buenas noches. Dime, Miranda, ¿cuál es el espaciamiento mínimo que debe haber entre barra y barra? 2 centímetros, ingeniero. Próximo ciclo, Miranda. Poquioma Mamani. .5 del diámetro, ingeniero. ¿Cuánto? Próximo ciclo, Poquioma. 21.4.5, ingeniero. A ver, Pineda Costa. Pinedo. Pinedo. ¿Está Pineda Costa? Pineda Costa. Ingeniero, la 7.6 no sería el inciso. Correcto, es la 7.6, límite de espaciamiento de refuerzo. ¿Qué dice? Distancia libre mínima entre barras paralelas de una capa debe ser de diámetro, pero no menor de 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros. Me dice que la distancia mínima, la distancia libre mínima entre barras paralelas en una capa debe ser el diámetro de la barra. Ah, el diámetro de la barra. ¿Cuánto es el diámetro de la barra? Le voy a colocar acá DB, diámetro de la barra. El diámetro de la barra es de 1 pulgada, que es lo mismo que decir 2.54, pero no menor. Ah, correcto. Y este valor debe ser mayor o igual, en todo caso, porque me dice no menor de 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Listo. ¿Qué más te dice? El 7.6.2. Y lo vamos a colocar acá grande para tus compañeros que no leen norma y que ya lo estoy viendo el próximo ciclo. 7.6.1 y el 7.6.2. ¿Qué dice el 7.6.2? Cuando el esfuerzo, cuando el refuerzo paralelo refuerzo. Cuando el refuerzo paralelo se coloque en 2 o más capas, las barras de las capas superiores deben colocarse exactamente sobre las de las capas inferiores, con una distancia libre entre capas no menor de 2.5 centímetros. Correcto. Entonces me dice, cuando yo tomo la consideración de barras en capas, 1, 2, 3, y acá digo 1, 2, 3, se está refiriendo a la altura que hay entre una capa y otra capa. Esta altura, dice, no debe ser menor de 2.5 centímetros, o sea, puede ser mayor o igual a 2.5 centímetros. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Listo. Ingeniero. Entonces, como ya tenemos claro el concepto, me dice que la separación debe ser, como mínimo, el diámetro de la barra. Y el diámetro de la barra es 2.54, o bien mayor a 2.5 centímetros. Como yo tengo que el diámetro de la barra es 2.54, entonces digo, ¿cuántos espacios existen? Verifico acá, y acá digo, hay un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios. ¿Correcto? E y E. 5 espacios. Significa que voy a tomar en consideración, para los espacios será igual 2.54 multiplicado por ¿cuánto? Por 5. ¿Y cuánto es ello? 12.7. 12.7 centímetros. ¿Qué quiere decir?
que yo requiero una base total mínima de, mi base tiene que ser igual al primer valor calculado, que son los 25.145, más el espaciamiento que hay entre barra y barra, que son 12.7 centímetros. ¿Cuánto es ello? 37.845 centímetros. 37.84. Y eso no es menor o igual a los 25 centímetros que tiene de base. Por lo tanto, ingresa en una sola capa. No, ingeniero. No ingresa en una capa. ¿Qué tengo que hacer? Dos capas. Dos o tres capas. Sí. Tengo que generar bien 2 o bien 3 capas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como ya evaluamos la consideración y vemos que todas las respuestas estaban mal, ¿por qué? Porque no hubo un análisis de ustedes en verificar primeramente cuántas varillas tengo. Lo primero que yo tengo que ver es la base. ¿Cuánto es mi base? ¿Cuántos son los aceros que me salen de acuerdo a cálculo? Y en función a ello, recién yo voy a plantear efectivamente cuántas capas de acero son las que yo voy a usar. Si no hago eso, entonces la fórmula que utilizó su compañero de Peralte para una sola capa está incorrecta, porque sinceramente no sabe cuántas capas realmente va a utilizar. Y acá ya lo hemos demostrado efectivamente todo tal como manda el reglamento. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? Sí, ingeniero. Ingeniero, tengo una duda. A ver. Cuando nosotros consideramos el espaciamiento mínimo, que sería 25 milímetros, equivalente a 2.5 centímetros, por ejemplo, si tendríamos un acero de menor a, o sea, de media pulgada, por ejemplo, ya tendríamos que usar de 25, ¿cierto? Milímetros. Claro, 2.5. Pero tenemos tengo una cuestión acá. Si el agregado grueso, su tamaño máximo tiende a ser 1 pulgada, y 1 pulgada es igual a 2.54 centímetros. Ah, ahí O viene sea, otra parte de la norma. Y eso no leyó, creo, me parece. Hay un acápite más adicional. ¿Qué dice acá? Cuando me leyó el 7.6.1, a ver acá, y es bueno que lo menciones. Cuando leyó el 7.6.1, terminando de leer, te dice, véase también el 3.3.2. ¿Listo? ¿Cuál es el 3.3.2? Y es justo lo que estás hablando. Tamaño máximo de agregado. ¿Correcto? Ve al 3.3.2. En eso estoy bien. ¿Listo? ¿Qué dice el 3.3.2? Está cargando, está cargando. Ojo, siempre cuando lean la norma y les invoque otra consideración de reglamento, por favor, diríjanse a donde dice ese dato. Es correcto, este dato es importante. Primero está en función del diámetro de la barra, sino máximo 25 milímetros, pero también te dice que vayas al 3.32. Y en el 3.32 hace referencia al tamaño máximo del agregado, que es lo que tú me estás indicando. Tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a ninguna. 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado. 1/3 de la altura de la losa, de ser el caso. 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo. Paquetes de barras. Significa que cuánto debe ser tu tamaño máximo de agregado que vas a usar. Y es el último. 3/4 del espaciamiento. 3/4, correcto. ¿Está bien? Ya. Listo, entonces Sí, ya tienes tu respuesta. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero, sí. Ojo, y no confundas normatividad ASI.
Porque una cosa es el Reglamento Nacional de Edificaciones y otra cosa es lo que te indica ASI. ¿Qué te indica ASI? ASI te indica que el espaciamiento, voy a anotarlo con rojo, porque verdaderamente no es exigible, porque yo me rijo en función a lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Qué me dice ASI? Que esa separación debe ser S, mayor o igual a 25 milímetros, que es lo mismo que estamos considerando. O bien S es mayor o igual al diámetro de la barra, que es lo mismo que estamos considerando. O bien S es mayor o igual a 1.33, el tamaño máximo. Eso es lo que indica ASI. Y acá te lo voy a poner con letras grandes. ASI. Pero nosotros nos regimos en función a nuestro reglamento. ¿Qué dice el reglamento? 3/4 de ese tamaño máximo nominal. ¿Está bien? Correcto. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna otra consulta adicional? ¿Alguna consulta adicional? A ver, respondan al menos si quieren un sí o un no, para saber que están allí. ¿Alguna consulta adicional? No, ingeniero. Listo. ¿Seguimos? Ingeniero, disculpe, ingeniero. No le había escuchado bien respecto a la barra, el espaciamiento hacia arriba. ¿Me lo puede repetir, por favor? Porque estuve viendo este espaciamiento y no lo escuché. El espaciamiento hacia Eso es. arriba simplemente te dice la normatividad que la separación máxima debe ser mayor o igual a 2.5 centímetros. Debe ser Eso como toma. mínimo, te dice. Ya, ingeniero. Muchas gracias. Pero yo tomo la misma consideración a lo que está aquí en la parte superior, al diámetro de la barra o bien mayor a 2.5. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Okay. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? No los escucho. Sí, ingeniero. ¿Están? ¿No están? ¿Están durmiendo? ¿Se fue la señal? ¿O ya se aburrieron? ¿O ya nos vemos próximo ciclo? 5 minutos. 5 minutos, ¿ah? 33 más 5. 38. 9:38. 40.
¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, te escuchamos. Listo. A ver. Ahora, ¿escuchan bien? ¿No hay problema? Sí, ingeniero. No hay problema, no hay problema. Listo. Ok. Voy a compartir pantalla. Listo, volvemos a esta parte. A ver, entonces, ya que hemos observado en estos momentos la consideración de los espacios, podemos definir claramente que existe una doble capa de acero que vamos a considerar, porque nuestro ancho de viga es 25. Si hacemos la consideración en dos capas, y son 6 varillas, son 6 varas, en todo, 6 barras que vamos a considerar, entonces tenemos el siguiente criterio. Tengo 1, 2, 3
4, 5 y 6. Para estas 6 barras, tengo mi estribo. Viene aquí, viene acá, viene acá. Está confinado aquí. Todo esto viene a ser el estribo. Y adicional a ello, tengo lo que es el recubrimiento y la parte final, en todo caso, de mi viga. ¿Listo? Algo más o menos así. Muy bien. Ahora sí evalúo los espacios. Si yo tengo esa configuración, entonces digo, dos veces el recubrimiento. Acá tengo R y acá tengo R. 2 veces el recubrimiento más 2 veces el diámetro del estribo. Diámetro del estribo 1, diámetro del estribo igual acá, diámetro del estribo. ¿Se aprecia? Sí, sí se ve. Diámetro del estribo. Más 3 varillas, 3 de diámetro 1 pulgada. Más 2 veces el espaciamiento mínimo. ¿Cuánto es el espaciamiento mínimo? ¿Cuánto es el espaciamiento mínimo? 25 milímetros. Centímetros. ¿Cuánto? 2.5 centímetros. Pero en este caso la varilla es de una. 2.54 centímetros, ingeniero. 2.54, porque la varilla es de una. Ahora sí dime, ¿cuánto es lo que yo requiero de base? ¿Cuánto requiero de base? 22.61. 22.61. Y 22.61 es menor que 25 centímetros que tengo en estos momentos. Sí, por lo tanto cumple. Y el espaciamiento va a ser mucho mayor. Si yo le recalculo nuevamente, va a ser más de 2.54. Entonces no hay ningún problema. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ingeniero. ¿Sí? ¿Sí? Ingeniero. Correcto, correcto. Listo, muy bien. Ahora sí, ya generé una doble capa. Ya tengo 6 varillas, prácticamente, de 1 pulgada, distribuidos en capas, tal como lo está indicando el problema. Entonces tengo una varilla, 2 varillas, 3 varillas, 4 varillas, 5 varillas, 6 varillas. Entonces, ¿a qué sería igual el peralte? Si el peralte, cuando es una sola capa, se da exactamente en el centro de la capa, en este caso, ¿dónde ubicaré el peralte? Exactamente en el centro del punto de aplicación de las capas, allí. ¿Correcto? Entonces, el peralte viene a ser la distancia que hay desde este punto, sigo bajando hasta este punto. Y ese punto se ubica exactamente aquí, donde en la mitad del espaciamiento entre barra y barra. ¿Quedó claro? Entonces, ¿a qué es igual el peralte cuando son 2 capas? ¿A qué es igual el peralte cuando son 2 capas? ¿A qué ser igual? A la altura menos recubrimiento menos el diámetro del estribo, ¿correcto? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Luego, menos Diámetro de la barra. el diámetro de la barra menos La mitad del espaciamiento. menos el espaciamiento horizontal o vertical. Claro. Horizontal o vertical.
Vertical, ingeniero. Vertical. Vertical. Sobre. Espaciamiento vertical sobre. Sobre 2. Sobre 2. Ahora sí, dame la respuesta correcta. ¿Cuánto vale el peralte para las dos capas? $41.26. 41.26 centímetros. Por ello, cuando me das todas tus respuestas yo lo tomaba mal. ¿Está bien? Porque no están tomando esa consideración de la doble capa. Entonces yo tengo que evaluar. ¿Y qué pasaría si fueran 3 capas? ¿Y qué pasaría si fueran 3 capas? La mitad. El espesor no sería entre 3, ingeniero. Dime, a ver, no te escuché. El espesor no se dividiría entre 3. ¿Cuál espesor? Entre barra de refuerzo. A ver, hagamos un dibujito, algo sencillo y rápido, nada más que no nos ocupe mucho tiempo. Cuando hablamos de 3 capas, me estoy refiriendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Supuestamente acá yo tengo el límite de estribaje, acá tengo el diámetro del estribo, y para calcular el peralte sería allí. Allí. ¿Queda claro? No sería el espaciamiento entre 3. ¿A qué sería igual? A la altura menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, menos el diámetro de la barra, menos el espaciamiento, menos la barra de la segunda capa entre 2. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Listo. ¿Quedó alguna duda ahora con respecto a la ubicación de capas y la ubicación del peralte o el cálculo del peralte con distintas capas? Ingeniero, sí. A ver, dime. Ingeniero, ¿qué pasaría si fuera diferente las varillas en cada capa? ¿Te refieres a eso? Sí, ingeniero. Toma la misma previsión. Listo. Toma la misma previsión. Se supone que acá vas a tener una consideración, ¿no es así? Si son de distintos diámetros, se supone que ya no va a ser exactamente a la mitad. ¿Sería la mitad de los espaciamientos? No. ¿Cómo lo tomaría en cuenta? Del centroide. Correcto. Y justo te iba a plantear otro problema. ¿Y qué pasaría si yo tomo esta consideración? 1, 2, 3, pero solamente requiero 2 barras de refuerzo. 1 y 2. Y estos ya no son simétricos.
Listo. ¿Dónde se ubicaría el punto de aplicación? ¿En la mitad del espacio? No, en el centroide de esas barras. ¿Correcto? Sí, ingeniero. Listo. ¿Y tengo que enseñarte a calcular centroide o eso ya lo sabes? Solo era mi duda eso, ingeniero. Tengo una duda. Ok, listo. Como ya tú sabes calcular centroides, calculas cuánto es el centroide de esas distancias para poder calcular dónde se va a ubicar exactamente el punto de aplicación para el cálculo del peralte. Acá está D y acá igual viene el valor de, borro esto, y acá igual viene el valor de D. ¿Quedó claro? No, yo. Sí, ingeniero. Listo. Volvamos a nuestro problema. Entonces, ¿alguna consulta antes de continuar? Creo que ya definimos lo que es altura, lo que es peralte, lo que es estribo, lo que es qué diámetro de estribo vamos a usar para diseñar, lo que es ubicación o distribución de las barras de acero en función de una sola capa o de dos capas en todo caso, de acuerdo a lo que vamos a requerir. Los espaciamientos mínimos que manda la normatividad, tanto en horizontal como en vertical. Hasta ahí, para mí está claro. Apaguen sus micros. Hasta ahí está claro. ¿Correcto? ¿O hay alguna duda más adicional? Ahí indicando. A ver, me apagan sus micros si no tienen dudas. ¿Listo? A ver, ¿listo? Por favor, ¿me pueden apagar sus micros? ¿Me podrían apagar sus micros, por favor? Oye, apaga tu micro. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? A ver. Cajas. Ingeniero, dígame. ¿Alguna duda? No, ingeniero, el cálculo que hice considerando dos capas estuvo cerca del peralte calculado al final, con todas las consideraciones. Ah, pero acá hay un detalle, que cuando tú me indicas, no me das la consideración adicional. ¿Por qué? Porque la fórmula que yo he colocado es D igual H menos R menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra sobre 2. ¿Qué te faltó decirme? Ingeniero, la respuesta es 41 punto y tanto, pero estoy utilizando una doble capa por la distribución que tiene en función de las 6 barras de 1 pulgada que usted está tomando en cuenta. Esa es una respuesta muy distinta a que me des un valor y estemos considerando una fórmula que ya la hemos escrito. ¿Está correcto? Correcto, ingeniero. Listo. Cuando tú quieras plantear algo, o cuando todos ustedes quieran plantear algo, siempre planteenlo, pero con fundamento. ¿Cuál es su fundamento? Y si hay algo que está mal, díganlo. No tengan miedo en decirlo. Porque efectivamente, casualmente, yo lo hago en esa forma para que ustedes me digan. O muchas veces yo puedo estar calculando, tal como ustedes me dicen, se acabó. Pero siempre hay uno que se va a dar cuenta, ingeniero, pero ahí está mal. A ver, ya se dio cuenta. ¿Por qué está mal? Por esto, por lo otro. Entonces se supone que sí está atento a la parte de diseño. Entonces, como vuelvo a repetir, no olvidemos que la parte de diseño es una parte muy fundamental para todos nosotros y debemos de darnos cuenta, ya debemos de tener bastante criterio al momento de utilizar esas áreas de acero, distribuir esas áreas de acero. No solamente es en una sola capa, podemos distribuir en 2 capas o también podemos distribuirlo en paquetes. La norma me permite distribuir en paquetes.
A ver, ¿a quién llamo? Manturano. 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 ¿Qué pasó con Manturano? Pineda Costa. Ingeniero, disculpe. Dime, Manturano, ¿la norma me permite distribuir en paquetes? ¿Y a qué le llamo paquetes? No sé, ingeniero. No sé, de paquetes. Pineda Costa. Pineda Costa. Dime, Pineda, te escucho. Si puedes hablar un poquito más fuerte, mucho mejor, porque te escucho bien lejos. Parece que estuvieras en tu casa. Por favor, solucioname eso en la próxima clase. Rojas Morón. Presente, ingeniero. Dime, Rojas, ¿la norma me permite paquetes? Sí, está en la 7.6.5, donde dice paquetes de barras. Correcto. A ver, dime qué es lo que dice en paquete de barras. Dice, los grupos de barras paralelas dispuestas en un paquete para trabajar como una unidad deben limitarse a un máximo de 4 barras por cada paquete. Los paquetes de 3 o 4 barras deben alojarse dentro de las esquinas de los estribos. En vigas, el diámetro máximo de las barras agrupadas en paquetes será de 1 de 3 octavos pulgadas. ¿Aló? Sí, te escucho. Sigue. En elementos sometidos a flexión, cada una de las barras de un paquete que se corta dentro del tramo debe terminarse en lugares diferentes, separados al menos de 40 de... Cuando las limitaciones de espaciamiento y recubrimiento mínimo del concreto se basan en el diámetro de las barras, un paquete de barras debe considerarse como una sola barra. Una sola barra de diámetros equivalentes correspondiente a la suma de las áreas de las barras del paquete. Correcto. Entonces, cuando me habla de paquetes de barras, significa esto. Que yo puedo unir, por ejemplo, hasta máximo 4 barras y estas 4 barras me forman un solo elemento. En pocas palabras, esta viga de 25 centímetros, 25. Si fueran 1 pulgada, acá habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 barras de 1 pulgada en una base de 25. ¿Por qué? Porque están trabajando en paquetes. ¿Y la norma me permite trabajar en paquetes? Sí. Me dice que puedo trabajar hasta un máximo de 4 barras por paquete. ¿Correcto? Listo. Pero la pregunta es, ¿acostumbramos a utilizar paquetes? La verdad, no. ¿Por qué no acostumbramos a utilizar paquetes? Porque las resaltes que tiene cada barra de acero corrugado, la función principal es que esté rodeada por concreto para que pueda haber una mejor adherencia. Entonces, para nosotros requerir que exista una mejor adherencia, asumimos que las barras espaciadas con sus espacios mínimos recomendables y dimensión de tamaño de agregado también nominal recomendable, van a estar rodeando el elemento barra, por lo tanto va a haber un mejor confinamiento entre el concreto y la barra de acero, logrando una adherencia en el mismo. Por eso muchos estructuristas casi obvian lo que es la consideración de paquete de barras, porque dicen solamente voy a tomar las caras laterales y las caras laterales son las que van a tener verdaderamente adherencia y los demás elementos perimetrales ya no van a tener adherencia. Entonces, por eso es que no se estila mucho usar, pero si la norma lo permite, o sea, la norma te dice, sí, efectivamente puedes usarlo, no hay ningún problema. El ASI también lo recomienda. Entonces, te estoy indicando cómo son los paquetes
y cómo son las barras simplemente libres que nosotros consideramos. Entonces, por lo general, en cualquier obra que vas a ver es difícil que veas en paquetes. Siempre vas a ver elementos separados, aislados cada uno, con sus recubrimientos respectivos y que a la vez permitan que entre ellos ingrese el agregado o ingrese la pasta propiamente dicha y hay una mejor adherencia entre el concreto y el acero para que puedan trabajar uniformemente los dos. ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea? Ingeniero, disculpe. Dime. Guatemala Álvarez Cachique. Una consulta. En ese caso, si se llegara a utilizar ese tipo de refuerzo, ¿en qué tipo de estructuras sería recomendable su uso? Por lo general en puentes, te digo. En puente yo podría trabajar en paquetes porque, por ejemplo, en la viga de un puente, si tengo un puente aproximadamente de 20 metros de luz o 18 metros de luz, me salen 25 varillas de 1 pulgada. Entonces, tranquilamente lo podría plantear. Pero en una viga regular de dimensión estándar de 25 por 50 o por 60, dependiendo de la carga, difícil me sale una cantidad exagerada tal como está acá. ¿Por qué? Porque es un problema simplemente numérico, al azar. Y me da 6 varillas de 1 pulgada. Entonces, este es algo hipotético, no es algo real. Porque para que me salga 6 de 1 pulgada debería ser una carga muy, muy grande para una dimensión muy, muy pequeña, en pocas palabras. Sino que este es un problema. Y el problema, ¿por qué te lo doy así? Para que tengas idea efectivamente de lo que es distribución. Cómo distribuye las barras en función de los diámetros que tenga. Pero raro que me haya salido a mí un cálculo varillas de 1 pulgada y 6 unidades. Esto se aplica en puentes. Por ejemplo, en puentes sí salen hasta 25 varillas de 1 pulgada para un puente. Entonces, eso ya es otra consideración, ¿te das cuenta? Entonces, ya en función de esto, ya te has formado el criterio efectivamente cómo hacer tu distribución, a qué le llamas capa, a qué le llamas espaciamiento, cómo voy a distribuir el acero que me sale. Pero esta es una exageración. Versus un problema real, ya tal como lo vamos a ver ya en la siguiente clase, porque ya vamos a trabajar con datos reales. Creo que a la siguiente clase nos toca. Ya vamos a trabajar con datos reales. Te darás cuenta que este acero es mucho más bajo y llegará a lo mucho, tal vez hasta 5 octavos, si no superará los 5 octavos. O a lo mucho 3/4 de barra, pero ya 3/4 es exagerado. Por lo general hasta 5 octavos es el óptimo que normalmente trabajamos. ¿Está bien? ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Listo. Muchas ¿Otra gracias. consulta? Listo. Seguimos con nuestro problema. A ver, volvemos a nuestro problema y una vez que ya hemos calculado ello, ahora sí, ¿qué viene? Identificar el tipo de... El tipo de fallo, ingeniero. El tipo de fallo. Determine si la sección de la viga está sobre reforzada o subreforzada. Para saber si está sobre reforzada o subreforzada, requiere identificar el tipo de falla. Y para identificar el tipo de falla, ¿qué es lo que tengo que tener calculado primero? La cuantía real y la cuantía ¿La qué? balanceada. La cuantía real y la calculada y la cuantía balanceada. La cuantía real. ¿La cuantía real a qué es igual? 6 diámetro de 1 pulgada. ¿Cuánto es 6 diámetros de 1 pulgada en cuantía real? Este dato. 6 de 1 pulgada. Cuantía es igual área de acero sobre V por D. Entonces, el área de acero es 6 de diámetro de 1 pulgada. Y 6 de diámetro de 1 pulgada es 6 por... ¿Cuánto? 30.40 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es la sección de 1 pulgada? 5.06 centímetros cuadrados. A ver. Repíteme lo que me has dicho. 5.06. 5.10. 5.10. Ya le hemos dado la clase anterior y le he dado una... Bueno, no sé si les he subido la tabla. Creo que no les he subido la tabla, ¿no? Pero sí se las he mostrado. No, sí les subí la tabla.
Sí, subí la tabla. La tabla está en clases. Sí, está subida la tabla. ¿Qué clase fue? Clase 12. Clase 7, 0 dice. Claro, acá está. Fue en la clase 7. 5.10. Y en la clase 7 le dije, por favor, impriman esta hojita y esta hojita peguen al costado de ustedes, donde está su computadora, al costado y peguen esta hojita. Debajo de su escritorio, péguenlo, porque con esta hojita vamos a trabajar de aquí en adelante. Y acá me da la consideración. Para una pulgada me dice que es 5.10 centímetros cuadrados. Si lo quiero en milímetros, 510 milímetros cuadrados. El diámetro, si lo quiero en milímetros, 25.4. Si lo quiero en centímetros, 254. Si lo quiero en metros, 0.0254. ¿Correcto? Entonces esa tabla ya la tienen. Y esa tabla está en la clase número 7. Listo, ahora sí, será 6 por 5.10. Sería 30.6. 30.6. A ver, 30.6 meses. Pero acá falta todavía, pues. Sobre B. ¿Cuánto es la base? 25. ¿Cuánto es el peralte? Peralte ya lo he calculado y está acá al otro lado. El peralte, D. El peralte en dos capas es 41.26. 41.26 en dos capas. 41.26 por 41.26. ¿Cuánto sería en todo caso la cuantía? Con 2, 4, 6, con 6 decimales aproximadas. 0.029 66.6. 0.029 66.6. 6, 2, 4, 6. Correcto, queda. Esa es la cuantía real. Ahora, para calcular la cuantía máxima, ¿a qué es igual? $0.75 de la cuantía balanceada. 0.75 de la cuantía balanceada. Entonces, la cuantía balanceada, ¿a qué es igual? Dame la respuesta, porque la fórmula ya yo la conozco. Cuantía balanceada. Y ahí viene la pregunta típica. Ingeniero, falta un dato en la pregunta. Y nadie me dice nada. LS, ingeniero, ¿cuánto es? ¿Cuál? El Módulo de S. densidad. Entonces, la pregunta, ingeniero, falta un dato en el examen, o en la pregunta en todo caso. Módulo de elasticidad del acero. ¿Cuánto va a considerar? ES igual 2 por 10 a la sexta. Listo. 2 por 10 a la sexta, ya está considerado. Ahora sí. ¿Ok? Ingeniero, me sale 0.02125. ¿Está bien? A A ver, pudieran uno de más. corroborar los demás. ¿Cuánto me dice que sale la cuantía balanceada? Dame el dato. 0.02125. 0.021 25. 25. ¿Qué más? 2, Ingeniero, 4. ese dato me parece que es para la cuantía máxima. Bueno, lo que yo le pedí es la cuantía balanceada. Es la balanceada, ingeniero. Ya.
¿Listo? ¿Cuánta es la cuantía máxima? A ver, ¿también las respuestas? Dame la cuantía máxima. 0.01593. 0.015 375. Por lo tanto, la cuantía real es mucho mayor que la cuantía máxima. Entonces, ¿qué tipo de falla es? Comprensión, ingeniero. Dúctil. Una falla ¿Cómo? dúctil, ingeniero. ¿Quién me está hablando? Es frágil. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me dijo dúctil? ¿Quién me dijo dúctil? El que me dijo dúctil, nos vemos próximo ciclo. A ver, dime, Sánchez, ¿qué falla es? Comprensión, ingeniero. Es frágil. Frágil. Frágil, ¿así? Falla la comprensión, ingeniero. A ver. ¿Está bien? Con G, ingeniero. Con Frágil, G, con pues, G. con G, con G. Nunca nos olvidemos que por más que seamos ingenieros no podemos tener fallas ortográficas. Y eso es lo que también bastante observan ustedes. Frágil no es con J, es con G. Listo. Ahora sí está bien, ingeniero. Falla frágil. Falla frágil o falla compresión o falla sobre reforzada. Cualquiera de las tres palabras es válida. Frágil, falla compresión o falla sobre reforzada. ¿Por qué sobre reforzada? Porque tiene demasiada cantidad de acero. ¿Y es correcto? Sí, yo lo veo correcto. Para una viga de 25 por 50, colocarle 6 varillas de 1 pulgada es sumamente exagerado. Por lo tanto, va a tener demasiado acero. Entonces, es obvio, sin hacer mis cálculos, que efectivamente la falla que va a salir es una falla frágil. ¿Quedó claro hasta este punto? Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? Que se debe rediseñar, ingeniero. ¿Cuál sería la conclusión? Aumentar la dosificación. Próximo ciclo nos vemos. El aumento de la sección, ingeniero. La base o también mejorar el concreto. A ver, próximo ciclo nos vemos. ¿Por qué les digo a ustedes? A ver. Bajar la varilla. Si tú me dices mejorar el concreto, la primera pregunta sería, ¿hasta cuánto más le vas a aumentar si ya tienes 280? O sea, ¿hasta cuánto quieres que suba? Si ya tienes 280 y lo mínimo es 210. ¿Te das cuenta que ya incrementar el concreto ya sería demasiado incoherente? Porque aún así tu concreto es alto. No Ingeniero, es Dime. disculpe. Cuando calculé la cuantía máxima había visto 210, no vi 280. ¿Dónde ha visto 210? ¿Dónde dice 210? Yo no veo el 210 hasta Ni ahorita. mal, ingeniero. Próximo ciclo vas a ver mejor. Juan, esa es la respuesta correcta entonces. 0.028-333, ingeniero, para la cuantía Por balanceada. favor, yo asumo que hay, bueno, no asumo, hay 33 alumnos acá. Y creo que ninguno se ha retirado. Ya estuvo a tiempo de retirarse hace mucho tiempo, antes que lo jale simplemente. ¿Por qué?
Hay 33 alumnos y se supone que los 33 están con su calculadora al costado verificando los resultados, porque no nos podemos equivocar. ¿Cuánto es la cuantía balanceada? 0.028 33.3. ¿Cuánto es la máxima? 0.02125. Exacto. Listo, igual, sigue siendo la respuesta correcta. Pero si fuera un examen, la respuesta hubiera sido incorrecta, porque los cálculos están mal dados. ¿Está bien? Listo. Entonces, me dice que la cuantía real es mucho mayor que la cuantía máxima. Por lo tanto, la falla sigue siendo una falla frágil, o una falla compresión, o una falla sobre reforzada. Por lo tanto, el diseño es no conforme. ¿Cuál es la medida de solución? Ingeniero, arquitecto, en todo caso, sabe que de acuerdo al criterio que tenemos el F' alto, ya está en 280, entonces la única solución a ello es aumentar la sección. Podríamos plantear en todo caso 30 por 80 tal vez, porque tiene que tener un momento alto para haberle salido 6 varillas de 1 pulgada. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Listo. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta este punto? ¿Algo que todavía no les quede claro? ¿Algo? ¿Una duda? Fíjense que el curso de concreto es un curso bastante interesante, si realmente le tomas en consideración. Se enlazan muchas variables y muchos criterios, y no solamente son criterios, son varios criterios que se enlazan. Y las consideraciones de norma, tal como ustedes la ven, están allí. Y todo lo estamos aplicando constantemente y nos regimos en función a la normatividad. Pero no confundamos. Nosotros, se supone, ya no es que yo asuma, se supone que es correcto, que ya ustedes han leído norma. Y si ustedes han leído norma, no me pueden confundir capítulos para elementos sometidos a compresión con elementos sometidos a tracción. Si bien es cierto, es lo mismo. Yo no le podría haber objetado porque al final son las mismas respuestas. Ustedes ven el capítulo en compresión y va a ser lo mismo que está aquí. Correcto, pero no es el código adecuado. Si me quiere sustentar técnicamente, yo al menos le pido que me sustente con el código adecuado. Y el código para elementos a flexión es el 21.4.4.4 y no el código que me estaba indicando inicialmente para elementos sometidos a compresión. A pesar que es la misma respuesta, le digo, porque la misma respuesta se da para elementos a compresión. Dice lo mismo. Será mínimo 8 milímetros para barras menores o iguales a 5 octavos. Será 3 octavos para barras mayores a 5 octavos y menor o igual a 1 pulgada. Y será de media para barras mayores a 1 pulgada. Dice lo mismo en pocas palabras, pero no es el código correcto. Después, la consideración de las capas. Es obvio. Al menos uno de ustedes está atento y ve la cantidad de acero relativamente equiparándose con la base que está definida. En esta base no van a ingresar las 6 varillas de 1 pulgada y es lo primero que yo tengo que analizar. Tengo que analizar primero la base, tal como lo hicimos aquí. 2 veces recubrimiento, 2 veces el diámetro del estribo, más el diámetro de las barras, luego verifico, más los espaciamientos. Siempre tomo como consideración el mínimo. El mínimo, de acuerdo a la varilla, si es de 1 pulgada es 2.54. Entonces sumo todos los espaciamientos y calculo cuánto es la base mínima. La base mínima es 22.61, tal como manda el problema. 22.61 es mucho menor que los 25, sí es menor que 25 centímetros. Por lo tanto, cumple. E inclusive, recalculando nuevamente, los espaciamientos ya no van a salir 2.54, serán mucho más todavía. Si yo resto 25 menos 22.6 y eso lo divide entre 2 espacios que tengo, a eso le sumo el espaciamiento, me da el espaciamiento real que hay entre barra y barra. ¿Queda claro? ¿Queda claro?
A ver, no sé si están escuchando, no sé si están ahí. ¿Queda claro? Sí, ingeniero, todo claro. Sí, ingeniero. Con respecto a las recomendaciones ASI, vuelvo a repetir y lo he marcado en color rojo. Por favor, ASI es una cosa, norma peruana es otra cosa. Nos regimos en función a nuestra normatividad peruana, porque para concreto sí tenemos normatividad peruana, ¿está bien? No confundamos al momento que utilicemos nuestros cálculos combinar una u otra norma, no se aplica de esa forma. Nos regimos con una sola normatividad que es la normatividad peruana. ¿Quedó claro, jóvenes? Listo. No habiendo otra duda por el momento, o existen más dudas, doy por cerrada la clase el día de hoy. La próxima clase continuamos. Por favor, les rogaría que nuevamente repasen toda su normatividad con respecto a todos estos puntos. Y vuelvo a repetir, jóvenes, a medida de broma yo siempre les digo, nos vemos el próximo ciclo, nos vemos el próximo ciclo. ¿Por qué? Te estoy diciendo indirectamente que por favor pongas un poquito más de empeño. Si realmente quieres llevar el curso, ponle más empeño, lee. No es posible que pregunte a algunos de ustedes y me digan, no sé, o no he leído, o no recuerdo. Se supone que ya están leyendo su normatividad. Y ustedes al momento que leen todo se les queda y ustedes ven, estamos retroalimentando nuevamente esta parte de la norma y estamos viendo efectivamente dónde utilizamos cada punto de la norma, cómo lo estamos aplicando a nuestros cálculos y dónde están todos esos datos. Entonces a un compañero le pregunté, ¿cuál es el espaciamiento mínimo? Me dijo 2 centímetros. No sé de dónde me habrá sacado esos 2 centímetros de su mente porque en ninguna parte de la norma le dio 2 centímetros o simplemente me dijo un valor por al azar porque en fin ya, simplemente para salir del paso nada más. Pero esa no es la idea es que me respondas correctamente, tal como te dice la norma. Y la única opción es que lo leas. Si no lo lees, yo te digo algo, está por demás. Y están por demás. Ciclo anterior he tomado examen netamente norma. Último examen, no le tomé cálculo, le tomé nuevamente norma. Y jalaron varios. E inclusive del ciclo anterior, en lo que es ciclo 0, volvieron a jalar 2 más. Tengo 2 jalados del ciclo anterior también. ¿Por qué? Y como yo dije bien claro, miren jóvenes, ingeniero, que por favor, que apoye. Mira, yo todo el año te he dicho lee norma. Si no has querido leer norma, ya es cosa tuya. Pero acá se ve reflejado realmente que no has estudiado. Si las preguntas son de la norma, no son de otro lado. Entonces, si tú has estudiado tu norma, claramente puedes responder sin ningún problema. Si no estás estudiando, entonces estás por las puras llevando el curso de concreto armado en estos momentos. Cuando tú verdaderamente no pones empeño. Les vuelvo a repetir, pongan empeño el curso. El curso es agarrar. Termina el curso, terminamos ahorita, no creas, o yo no te recomiendo de verdad, que como loco te pongas a estudiar. Terminamos, cierro la clase, listo, agarro, me doy un duchazo y me voy a dormir. Ve a dormir, duerme, descansa. Levántate 2, 3 de la mañana, a las 3 de la mañana te pones a estudiar nuevamente. ¿Por qué? Tu cerebro, después de todas las clases que hemos tenido o que ustedes tienen desde las 3:30 que arrancan, hasta esta hora ya está sumamente cansado ya. Ya no da más. Por más que ustedes quieran, no da. Así de simple. ¿Qué es lo que la mejor recomendación? Optimicen su tiempo, váyanse a dormir, descansen, van, se dan una ducha, se echan a dormir, se acabó. Se levantan a las 2, 3 de la mañana y a las 2, 3 de la mañana con el cerebro fresco, se ponen a estudiar y van a ver cómo les van a ver ustedes cómo van a captar mucho más rápido todavía. Agárrenle en su norma, van compaginando tal igual como lo hacemos aquí en clase, de la misma forma. Y si ustedes se dan cuenta cómo todo se engrana, normatividad con cálculo se engrana. Esto de acá no lo ves en el libro porque el libro no te lo enseña. Verdaderamente la aplicación de la norma, el libro de Morales, ojo, que está aplicado normatividad ASI. Y normatividad ASI me parece que la última edición que sacó Morales todavía está con la ASI 315, ni siquiera está con el último ASI. Entonces ustedes van a encontrar coeficientes que ni siquiera coinciden. Pero la metodología es la misma. Entonces no varía. Aplicamos la metodología con normatividad peruana en lo que realmente se aplica con consideraciones ASI. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta todo el momento que ustedes desarrollan o agarran una o consultan distintas bibliografías. Aplicamos norma peruana, no aplicamos norma ASI. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda adicional?
¿Quedó claro o hay alguna duda adicional? Ingeniero, tengo una pregunta o más bien una consulta. A ver. Respecto a lo indicado en el sílabo y lo que nos indicó en la anterior clase, quisiera saber si va a programar la investigación de la viga doblemente reforzada durante esta semana. Mira, esta semana ya nos toca doblemente reforzada, sí. Si bien es cierto, a ustedes les he indicado, me tienen un trabajo pendiente, no sé si ustedes, o no sé si es a cero, de verdad. Recién hoy día, o mañana temprano me voy a sentar a organizarme nuevamente, jóvenes, porque la verdad estoy ahorita bien saturado con trabajo y estoy un poquito desconectado de lo que les he dejado a ustedes y lo que estoy por revisar. Pero supuestamente el trabajo es de doblemente reforzada para la siguiente semana. Lo programaré en todo caso para el próximo sábado, porque aún todavía no acabamos el diseño de simplemente reforzada. O sea, todo esto de acá es consideraciones de simplemente reforzada para tomar en cuenta en los cálculos. ¿Está bien? Entonces, simplemente reforzada todavía vamos a acabar la siguiente semana que viene. Porque, por ejemplo, mañana planteamos ya un ejemplo numérico con un dato de momentos y la próxima clase planteamos un cálculo real ya, de una edificación real con sus datos que salen de esa edificación y en función de eso diseñamos. ¿Por qué? Porque no se olviden que yo les indiqué que me voy a tomar la semana de parciales, primer y segundo parcial, ¿correcto? Porque la semana de parciales, que diga del primer parcial, no del primer y segundo, del primer parcial, porque la semana de parciales nosotros no vamos a rendir examen parcial. Yo les he dicho bien claro, el examen parcial yo lo estoy pasando para final de ciclo, cuando lo puedan dar presencial. Asumo que a final de ciclo, que será en el mes de diciembre, ya bien habrán encontrado la vacuna, habrán habido otras consideraciones muy relevantes con respecto a esta pandemia. O bien tomando las medidas y precauciones del caso para que ustedes rindan su examen presencial, no virtual. Para mí virtual les cuento, para mí tiene que ser presencial, yo tengo que mirarlos ahí que están haciendo. Virtual es cuento, ¿por qué? Tranquilamente ustedes agarran, me pueden dar un examen, simplemente agarran, sueltan la pregunta a cualquier otro de sus compañeros, mandan a que lo desarrollen y al final simplemente me mandan una respuesta o una pregunta desarrollada ni siquiera por ustedes. ¿Por qué? Porque así es, por llamar así, la viveza de cada uno de ustedes. Pero la verdad no es viveza, es engaño. Porque ustedes mismos, a sí mismos se engañan. Cuando salgan al campo laboral y le digan, ¿sabes qué? Calcúlame esto, simplemente no van a poder hacerlo porque ustedes mismos saben cómo se hace. Entonces, no nos engañemos a nosotros mismos. Si inclusive en examen que ustedes dan en forma, examen que he tomado presencial, noté algunas veces que algunos compañeros o compañeras simplemente agarraban. Yo he sido de las personas que casi nunca les he cuidado el examen. No me gusta cuidar el examen simplemente. ¿Por qué? ¿Saben por qué no me gusta cuidar? Porque el alumno mismo debe darse cuenta y debe ser sincero. O sea, una persona también debe ser sincera. No es solamente agarrar y dar un examen y comenzar a plagiar todo el examen. La persona que plagia o pasa plagiando todos sus exámenes, ¿sabe lo que es? Realmente es una persona que no es correcta. Y primeramente no tiene principios, no tiene valores y tampoco tiene ética. Y aún así cuando termine, igual no tendrá ética, porque está acostumbrado a hacer eso todo el tiempo. Se supone que uno responde en función de lo que sabe. Y si piensas plagiar para probar, pues entonces no has estudiado. Y yo soy de las personas que normalmente no cuido exámenes. Agarro, los dejo dando examen, me voy a comer, me doy una vuelta. Lo dejo ahí simplemente libre para que ustedes se sientan en la comodidad de desarrollar su examen. O muchas veces me pongo a hacer otra cosa, ni los veo de verdad. Ni me preocupo por el examen que están rindiendo. Pero ¿qué pasa? Un día agarré, me fue a tomar desayuno, creo que fue el examen temprano. Cuando regreso, no subo por la escalera de delante, sino subo por la escalera posterior. Y cuando subo por la escalera posterior, observo a un alumno con su celular que estaba copiando el examen. Significa que este alumno había tomado foto del examen, lo había mandado afuera, X alumnos que están afuera habían desarrollado el examen y se lo habían devuelto. Y lo único que estaba haciendo es copiar el examen de su celular, transcribirlo a su examen. La verdad para mí es una gran decepción de ver un alumno que esté haciendo eso.
¿Piensa que me está engañando a mí? No, se está engañando él mismo. Porque la verdad es eso, se engañan ustedes mismos. Entonces, ¿para qué hacen tanto esfuerzo de ingresar a la universidad si ustedes mismos se van a engañar a sí mismos? Simplemente lo que le dije es, ¿sabes qué? Apaga tu celular y entrega tu examen, porque este ciclo no vas a aprobar simplemente. Y te lo digo desde ahora. Y yo cuando digo algo, sí lo cumplo. Y no vas a aprobar tampoco. Próximo ciclo nos vemos. Así que desde ahorita ya te puedes ir hasta el próximo ciclo. Y la verdad lo hice así, y el joven no aprobó, y lo vi el siguiente ciclo. Entonces, no hagamos eso, de verdad les digo. Otra consideración igual, una compañera de ustedes en el mismo criterio, toma examen y simplemente me adjunta un desarrollo de un examen solucionado, porque a veces planteo la misma pregunta. Lo único que hice fue en ese examen, agarré, planteé la pregunta y le cambié de valores de momentos, nada más. Me acuerdo que cambié el valor de la carga. Si la carga en el primer examen que tomé hace 3 años atrás fue 45, ahora le puse 50. Con 50 cambió todo el problema. Pero creo que su compañero no se dio cuenta que simplemente había cambiado la carga. Y lo único que hizo fue, como algunas veces lo tienen ya desarrolladito las preguntas, simplemente me la adjuntó y me la pegó el examen. Cuando yo agarro, reviso el examen, comienzo a comparar. Oye, pero esta tinta no es igual. Una tinta no es igual a otra tinta. Se supone que desarrolles el mismo examen con el mismo lapicero. O bueno, salvo que cambie de lapicero, va a acabar a la mitad. Pero no justo en el cambio de hoja de examen. Y adicional a ello, había borrado con corrector. ¿Por qué? Porque en esa misma hoja de solucionario que había hecho, tenía otra pregunta que no correspondía a ese examen, sino correspondía al examen que tomaba anteriormente. Puse la hoja al trasluz y veo la otra pregunta. Ah, ya, copia. Copia simplemente 0 sin derecho a reclamo. Entonces, igual cuando le entregué el examen, le dije a su compañera, simplemente está desaprobada y este ciclo no vas a aprobar porque has copiado y estás incurriendo en una falta, tal como es el reglamento. Yo te debería enviar a Tribunal de Honor para que realmente te sancionen. Entonces, no caigamos en eso, jóvenes. Si realmente les digo estudien, es por su bien. En algún momento me lo agradecerán de acá más adelante si ustedes quieren hacerlo. Si no, también para mí es irrelevante, pero es por su bien. Entonces, por favor, observo que no hay empeño de su parte todavía. Pregunto y las preguntas no son respondidas, salvo algunos casos rescatables de algunos alumnos que sí, que veo que están estudiando. A veces se equivocan, a veces no, a veces me dan respuesta correcta, a veces fallan, pero es parte del proceso de aprendizaje. Y estamos acá netamente para eso, estamos acá para que ustedes aprendan. Entonces, vuelvo a repetir, por favor, un poquito más de empeño de su parte. ¿Está bien? Terminado esto, doy por culminada la clase, creo que no hay ninguna consulta adicional. ¿Podemos cerrar todos? ¿O hay alguna consulta adicional antes de cerrar? Nada, ingeniero. Ingeniero. Listo. Nos vemos Ninguna, entonces en la ingeniero. próxima clase. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, Buenas noches, ingeniero. Como cheque. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.